Jesús era pecador. Así lo marcaban los religiosos de aquella época. A Jesucristo lo acusaron de transgredir la ley de Moisés, de curar personas, de predicar en el día del Sabá. Lo acusaban de nombrarse o autonombrarse el Hijo de Dios. La religión fue quien crucificó a Jesucristo. Jehová le entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, lo que hoy conocemos como el Decálogo. A esto, Moisés, para acciones o efectos de aquella época, en aquella cultura, escribió 613 normas para el pueblo de Israel, conocidas como la Torá o la ley de Dios. En los primeros libros que están en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o también conocido como el Pentateuco. La religión acusó a Jesucristo de no ser santo, de ser pecador. Hoy en día hay iglesias que se siguen malformando la ley de Dios. Hay iglesias que siguen utilizando versículos en la Biblia para manipular a los creyentes, para manipular a las ovejas. Pastores que dicen que si no diezmas, que si no ofrendas, le estás robando a Dios. La religión que se fija en lo exterior de las personas y no en el interior. Personas que son criticadas por asistir a la iglesia con una gorra, con una falda, con un pantalón. La religión sigue acusando a Jesucristo y a los hijos de Dios de ser pecadores. Por eso te digo que cuando te hablo de Jesucristo no estoy hablando de religión. No estoy hablando de aquello que mató y que puso al Señor en aquella cruz del Calvario. Porque Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a hacerla cumplir, pero de manera más profunda, basada en la misericordia y en el amor. Jesucristo nos dejó 2 grandes mandamientos. Estos 2 grandes mandamientos resumen los mandamientos del Decálogo. En el primer mandamiento que podemos encontrar en Marcos capítulo 12, versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Se resumen los primeros 4 mandamientos del Decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes y semejanzas de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra o debajo de la tierra. No nombrarás al Señor tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo, ya sea el sábado o el domingo, para poder adorar al Señor, para poder congregarte, para poder ir a la iglesia. Es evidente que los primeros 4 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿cómo podrías tener dioses ajenos? ¿Cómo podrías hacerte imágenes o adorar a vírgenes falsas o budas y profetas falsos? ¿Cómo puedes adorar a dioses que no existen, a estatuas que no existen, a imágenes que no tienen poder, imágenes vacías? Si amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿cómo puedes nombrar el nombre del Señor tu Dios en vano si lo llevas tatuado en el corazón? Si te arrodillas, si te hincas y le declaras tu amor, no puedes hacerlo. No se puede fallarle a Dios cuando lo tienes tatuado en tu mente, en tu corazón, en tu alma, con todas tus fuerzas, como es el primero de los grandes mandamientos que nos enseñó Jesucristo. El segundo de los grandes mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En los otros 6 mandamientos del Decálogo: honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. ¿Cómo podrías matar a tu prójimo si lo amas como a ti mismo? No desearás a la mejor de tu prójimo. No cometerás adulterio. ¿Cómo podrías cometer o traicionar a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo podrías desear a una mujer casada, a un hombre casado, a la mujer de tu prójimo, si lo amas como a ti mismo? No codiciarás, no levantarás falso testimonio. No puedo amar a una persona a la que estoy vituperando o levantando falso testimonio. No robarás. De esos 2 grandes mandamientos que nos enseñó Jesucristo se resumen los mandamientos del Decálogo. Pero Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla, basado en la ley de Dios, que se basa en amor, en misericordia. Cuando los fariseos vinieron a Jesucristo, quisieron entramparlo, trayéndole a la mujer adúltera. En el libro del Levítico y en el libro de Deuteronomio, la ley de Moisés es clara.
En aquella época podríamos compararla como si ahorita encontraran a alguien robándose un coche, robándose una casa. En aquellos entonces, a las personas que cometían adulterio tenían que ser apedradas, tenían que ser ejecutados. Así estaba escrito por la ley de Moisés. Jesucristo no abolió esa ley. Él empezó a escribir los nombres de estas personas en la tierra y le dijo a los fariseos y a la gente que rodeaba a esta mujer: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesucristo tenía la clara intención. Él sabía lo que iba a hacer. Él tenía la clara intención de perdonar. Él tenía la clara intención de demostrar cuál es la verdadera intención de Dios. Cuando los fariseos se retiraron uno por uno y la mujer se quedó con Jesús, Jesucristo le preguntó: ¿quién te condena? En ese momento, la única persona que podía condenar a esa mujer era Jesucristo, porque Jesús era la única persona del lugar que estaba libre de pecado, era la única persona del lugar que era santa. Sin embargo, con toda la intención de lo que él quería demostrar, la ley y la intención de Dios, le dijo: yo te perdono, anda y no peques más. De la misma forma nos podemos ir al Antiguo Testamento si quieres entender un ejemplo de lo que significa la ley de Dios. Cuando Jehová le dice a Oseas que se casara con la mujer prostituta, y esta mujer lo deja para regresar a prostituirse. Sin embargo, Jehová no le dice a Oseas: ve por ella y apedréala, como estaba escrito. Sin embargo, Jehová le dice a Oseas: ve por ella y restáurala. Quería mostrar la intención, una intención de amor, de misericordia, de restauración. La ley de Dios, la ley que viene en el nuevo pacto, está basada en el amor, en el perdón, en la misericordia. Cuando tú vas a la iglesia y se te prohíbe entrar porque traes una gorra, porque traes una falda, porque traes un pantalón, porque traes tatuajes, ese no es el lugar que tú perteneces. Ese es el lugar donde se encuentran los que crucificaron a Jesús en la cruz. Porque hoy en día la religión sigue crucificando a Jesucristo. Lo que dice en la Biblia, en Juan 3:16, es muy claro. Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esto significa que para ser salvo solamente se ocupa de Jesucristo, la gracia, Jesucristo y nada más. No Jesucristo y el diezmo, no Jesucristo y la congregación, no Jesucristo y el estudio bíblico, no Jesucristo y cumplir las 613 leyes de Moisés, no Jesucristo y quitarte la gorra, no tatuarte. Jesucristo. Si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, tú mismo le entregarás a Dios lo que a Él no le agrada. Si así lo crees, deja tu amén en los comentarios.